¿Qué harías si tu vida dependiera de una fe inquebrantable en lo imposible? En este vídeo exploramos la fascinante historia del pueblo de Israel, desde su liberación en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida. Descubre cómo, a pesar de las pruebas y la desobediencia, Dios cumplió sus promesas. Quédate hasta el final para conocer el increíble giro que cambió su destino. Desde el principio de los tiempos, en un escenario donde no existía nada más que un vacío infinito, Dios, eterno e inmutable, decidió iniciar la creación. No necesitó de un origen, pues Él mismo es el origen de todo. En un acto de voluntad, pronunció con autoridad: «Sea la luz», y el universo se llenó de un destello que rompió la oscuridad. La extensión de los cielos se desplegó, mientras la tierra emergía, cubierta por vastos océanos y paisajes que aún carecían de vida. La obra estaba en marcha, pero no terminada. La creación del ser humano fue el siguiente paso en este diseño divino. Dios, con especial intención, formó al hombre a partir del polvo de la tierra, dándole un alma y un propósito al infundir vida. Lo llamó Adán y lo colocó en un entorno perfecto, el jardín del Edén. A pesar de la abundancia y belleza que lo rodeaban, la soledad se manifestaba en su interior. Observando esto, Dios tomó la decisión de crear a Eva, utilizando una costilla de Adán mientras él dormía. Así, surgió la compañera del hombre, diseñada para compartir con él las maravillas de ese paraíso terrenal. ¿Quieres conocer la historia completa? No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. En el Edén, todo parecía armonioso, pero una figura acechaba entre las sombras. Una serpiente, astuta y persuasiva, decidió sembrar dudas en Eva. Con palabras intrigantes y calculadas, cuestionó la prohibición divina de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este encuentro despertó en Eva un deseo de comprender aquello que estaba más allá de lo permitido. A pesar de las advertencias, tomó el fruto y lo compartió con Adán. Fue entonces cuando ambos se percataron de su desnudez, un descubrimiento que trajo consigo vergüenza y conciencia del error. Dios apareció para enfrentar a la pareja sobre su desobediencia. Ante su presencia, Adán señaló a Eva, y ésta culpó a la serpiente. La sentencia divina no se hizo esperar. Cada uno recibió un castigo que alteró su existencia para siempre. Adán tendría que trabajar la tierra arduamente para subsistir. Eva sufriría dolores intensos al dar a luz, y la serpiente quedaría condenada a arrastrarse para siempre. El paraíso que conocieron se desvaneció y fueron expulsados hacia un mundo hostil que apenas comenzaban a entender. En este nuevo escenario, la humanidad empezó a desarrollarse. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Mientras Caín cultivaba la tierra, Abel se dedicaba al pastoreo. Cada uno ofrecía sacrificios a Dios, pero este mostraba mayor agrado por las ofrendas de Abel, lo que despertó una profunda envidia en Caín. Este sentimiento se transformó en una ira incontrolable, llevando a Caín a cometer un acto irreversible. Llamó a Abel al campo y en un momento de oscuridad lo atacó, quitándole la vida. La tierra, hasta entonces símbolo de vida, absorbió la sangre inocente de Abel, clamando justicia ante el cielo. Dios enfrentó a Caín por su crimen, preguntándole por el paradero de su hermano. Caín, tratando de eludir la responsabilidad, respondió: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero la verdad no podía ser ocultada. La sentencia divina lo marcó como un errante, desterrado a vagar por la tierra sin lugar fijo. Este episodio dejó una profunda huella en la historia de la humanidad, revelando las consecuencias del odio y la envidia. Con el tiempo, la maldad se extendió por la tierra. La corrupción y la violencia dominaban a la humanidad, llenando el corazón de Dios de tristeza. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un hombre llamado Noé destacó por su integridad. Dios decidió revelarle su plan para purificar el mundo. Un diluvio que borraría toda vida de la tierra. Pero Noé y su familia, junto con una pareja de cada especie animal, serían preservados. La instrucción fue clara: construir un arca, una gigantesca embarcación capaz de resistir la tormenta que se avecinaba. A pesar de las burlas y el escepticismo de quienes lo rodeaban, Noé siguió fielmente las indicaciones divinas. Los días de trabajo arduo se alargaron en años, pero la estructura finalmente estuvo lista. Los animales, guiados por una fuerza superior, comenzaron a entrar al arca, llenando sus compartimentos según lo establecido. Cuando las puertas del arca se cerraron, un silencio anticipatorio cubrió el entorno. Pronto, las primeras gotas comenzaron a caer, seguidas por una lluvia torrencial que no se detuvo durante 40 días y 40 noches.
Las aguas se elevaron, cubriendo montañas y arrasando todo a su paso. Desde el interior del arca, Noé y su familia escucharon el estruendo del juicio divino, con una mezcla de temor y gratitud por haber sido salvados. La tormenta finalmente cesó, y el arca quedó varada en el monte Ararat. Noé envió una paloma para explorar el exterior, y después de varios intentos, ésta regresó con una hoja de olivo, señal de que las aguas habían retrocedido. Cuando salieron del arca, Noé ofreció sacrificios en agradecimiento, y Dios estableció un pacto con la humanidad. Como símbolo de esta promesa, colocó un arco iris en el cielo, asegurando que nunca más un diluvio destruiría toda vida en la tierra. Este reinicio marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A partir de los descendientes de Noé, la tierra volvió a poblarse, dando origen a las diversas naciones y culturas que conocemos hoy. Sin embargo, este relato no solo representa un renacer físico, sino también un recordatorio constante de la importancia de la rectitud y la obediencia a los principios divinos. La historia de la creación, la caída y la redención inicial son parte esencial del legado de la humanidad. En la vasta llanura de Sinar, una multitud con un idioma común decidió emprender un ambicioso proyecto: construir una ciudad y una torre cuya altura alcanzara el cielo. Este esfuerzo, liderado por un hombre llamado Nimrod, reflejaba una unidad y determinación asombrosas. A medida que los ladrillos se acumulaban y la torre se elevaba hacia el firmamento, el entusiasmo por lograr este hito monumental crecía entre la población. Pero, ¿hasta dónde podía llegar esta audaz iniciativa sin consecuencias? Mientras los trabajadores cumplían con su tarea, las palabras de Nimrod resonaban: más alto, debe tocar el cielo. Esta visión era compartida por todos, alimentando el deseo colectivo de dejar una marca indeleble en la historia. Sin embargo, en los cielos, el Creador observaba con atención. El pueblo es uno, y todos comparten una misma lengua, comentó a los ángeles. Nada les será imposible si continúan así. Entonces se tomó una decisión que cambiaría el curso de este ambicioso proyecto. Un día, sin previo aviso, la armonía se transformó en caos. Un obrero solicitó ladrillos, pero recibió una respuesta incomprensible. La confusión creció rápidamente, y las palabras, antes claras, se volvieron irreconocibles. ¿Cómo reaccionarías si de repente no pudieras comunicarte con quienes te rodean? Este desorden lingüístico llevó a una ruptura en la cooperación, y las amistades de toda la vida se vieron amenazadas por la falta de entendimiento. Nimrod intentó restaurar el orden, pero su liderazgo ya no tenía efecto. En medio de la incertidumbre, un anciano expresó con voz temblorosa: «Esto es un castigo divino». Frente a la confusión generalizada, la multitud comprendió que debían dispersarse. Las familias, antes unidas por un propósito común, se separaron en busca de nuevos destinos donde pudieran entenderse mutuamente. Así, la torre quedó inacabada, un testimonio de la ambición humana y del poder divino. Este evento marcó un punto de inflexión en la humanidad, que pasó de ser un pueblo unido a estar disperso por la tierra, fragmentado en múltiples lenguas. ¿Qué opinas de este giro de los acontecimientos? ¿Crees que la humanidad aprendió una lección sobre la arrogancia y la importancia de la comunicación? Entretanto, el Creador, observando esta dispersión, tomó una decisión diferente para guiar el destino de la humanidad. En medio de las estrellas, una voz celestial llamó a Abraham. La instrucción fue clara: abandonar su tierra natal y dirigirse a un lugar desconocido, prometido por Dios. ¿Qué harías si se te pidiera dejar todo atrás para seguir un llamado tan poderoso? Abraham, sin dudar, aceptó este desafío, demostrando una fe inquebrantable. La promesa divina incluía bendiciones inimaginables. Haré de ti una gran nación, y por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Al día siguiente, Abraham compartió esta revelación con su esposa, Sarai, y juntos comenzaron un viaje hacia lo desconocido. ¿Cómo enfrentarás un camino incierto, confiando solo en una promesa? El trayecto de Abraham no estuvo exento de pruebas. Desde las fértiles llanuras de Canaán hasta las tierras enigmáticas de Egipto, el camino estuvo lleno de desafíos. Pero en cada paso, la promesa de Dios se mantenía firme. Una noche, bajo un cielo estrellado, el Creador le habló nuevamente. Mira las estrellas y cuéntanos si puedes. Así será tu descendencia. Esta declaración reafirmó el pacto entre Abraham y Dios, pero el tiempo seguía avanzando sin un heredero. Sarai, desesperada por la espera, tomó una decisión que alteró el curso de la historia.
Entregó a su sierva Agar a Abraham, y de esta unión nació Ismael. Aunque Ismael se convertiría en el antepasado de una gran nación, el pueblo árabe, este evento también sembró la semilla de una enemistad histórica entre dos linajes. A pesar de este giro, Dios no olvidó su promesa original. Finalmente, Sarai, en su vejez, dio a luz a Isaac. La alegría llenó el hogar de Abraham y Sarai, y Sara declaró: Dios nos ha hecho reír, todos los que lo oigan se reirán conmigo. La vida de Abraham y su familia se convirtió en el inicio de una gran nación. Isaac, hijo de la promesa, creció y formó su propia familia, continuando el linaje que jugaría un papel crucial en la historia de la humanidad. La importancia de este linaje se extiende más allá de lo que podemos imaginar, marcando el inicio de un camino que llevaría eventualmente al Salvador del mundo. Isaac, al casarse con Rebeca, tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Mientras Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, Jacob heredó la promesa divina. Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. ¿Puedes imaginar cómo un solo hombre pudo convertirse en el patriarca de un pueblo entero? Entre sus hijos, José destacó de manera especial, lo que provocó la envidia de sus hermanos. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, vivió una serie de eventos extraordinarios en Egipto. Pasó de la esclavitud a ocupar un puesto privilegiado como mano derecha del faraón. Durante una hambruna devastadora, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que se reencontrarían con el hermano que habían traicionado. ¿Cómo reaccionarías al ver a quienes te hicieron daño enfrentando la necesidad de tu ayuda? En un momento conmovedor, José reveló su identidad con lágrimas en los ojos. Soy José, el que ustedes vendieron a Egipto, pero no teman, porque Dios me envió aquí para preservar sus vidas. Este acto de perdón no solo restauró los lazos familiares, sino que también aseguró la supervivencia de su pueblo. José trasladó a su familia a Egipto, estableciéndose en la tierra fértil de Gosén. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo las pruebas y los desafíos pueden transformarse en oportunidades para cumplir un propósito mayor. ¿Qué crees que motivó a José a actuar con tanta compasión hacia sus hermanos? ¿Podrías tú hacer lo mismo en su lugar? Con el paso del tiempo, el pequeño grupo de 70 personas que llegó a Egipto se multiplicó, dando origen a un pueblo que desempeñaría un papel fundamental en la historia. La nación de Israel, en ese entonces bajo el dominio egipcio, había crecido de manera sorprendente. Esta expansión despertó temor y desconfianza en el faraón, quien, preocupado por la influencia y la fuerza del pueblo israelita, tomó decisiones drásticas. Si se unen a nuestros enemigos, podrían superarnos, pensó el faraón, quien, con firmeza, ordenó la esclavitud de los israelitas. De este modo, los israelitas, antes libres y prósperos, se encontraron de repente sometidos a un régimen de opresión. Los capataces egipcios forzaban a los israelitas a trabajar sin descanso, exigiéndoles la construcción de grandes ciudades y la producción incesante de ladrillos. Los gritos de los capataces y el chasquido de los látigos resonaban en el aire, recordándoles su precaria situación. En este contexto de sufrimiento y sometimiento nació Moisés. Su llegada al mundo estuvo marcada por el temor, ya que el faraón había decretado la muerte de todos los recién nacidos varones entre los hebreos. Sin embargo, su madre, enfrentando un dilema desgarrador, decidió esconderlo en una cesta que colocó en las aguas del Nilo. El destino intervino cuando la princesa de Egipto encontró al bebé en el río y lo adoptó como suyo. Lleno de ternura al ver al pequeño, decidió llamarlo Moisés, en honor a su rescate del agua. Aunque creció rodeado de los lujos y privilegios del palacio, Moisés nunca olvidó sus orígenes. Su conexión con su pueblo se hizo evidente cuando, ya adulto, presenció a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Lleno de ira, Moisés intervino y terminó quitándole la vida al agresor. Este acto lo llevó a huir al desierto, temeroso de las represalias que enfrentarían. Mientras Moisés vivía en el desierto como pastor, los años de opresión continuaron para los israelitas. Exhaustos y desesperados, clamaron a Dios por liberación. En respuesta a sus súplicas, Dios se manifestó a Moisés en forma de una zarza ardiente que de manera milagrosa no se consumía. En este encuentro sagrado, Dios llamó a Moisés y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Ve al faraón y guíalos hacia la tierra prometida, una tierra de leche y miel, le ordenó.
A pesar de sus dudas iniciales, Moisés aceptó el desafío. Regresó a Egipto para enfrentarse al faraón, declarando con valentía: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el faraón, firme en su negativa, se negó a liberar a los israelitas. Como consecuencia, comenzaron a suceder las plagas. El agua del Nilo se transformó en sangre, los peces murieron y un hedor insoportable llenó el aire. Luego vinieron las ranas, los piojos y las moscas, invadiendo las casas y sembrando el caos. Aunque en momentos de desesperación el faraón pedía a Moisés que intercediera para detener las plagas, siempre endurecía su corazón una vez que éstas cesaban. Una última plaga marcó el punto de quiebre. Durante una noche oscura, el ángel de la muerte recorrió Egipto, llevándose la vida de los primogénitos en todas las familias egipcias. Los gritos de dolor se extendieron por toda la región, y el faraón, destrozado, cedió. «Tomen a su gente y váyanse». Así, después de 400 años en Egipto, los israelitas partieron liderados por Moisés, acompañados de cientos de miles de hombres, mujeres y niños. La marcha hacia la libertad comenzó, pero no sin desafíos. Pronto, el faraón cambió de opinión y ordenó a su ejército perseguir a los israelitas. Frente al Mar Rojo, el miedo se apoderó del pueblo. «¿Nos trajiste aquí para morir?», preguntaron a Moisés desesperados. Pero Moisés, con fe inquebrantable, levantó su vara, y las aguas se dividieron, creando un camino seco, por el cual los israelitas cruzaron. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, sumergiéndolos y poniendo fin a la amenaza. Ya libres, los israelitas celebraron su victoria con cánticos y alabanzas a Dios. Sin embargo, su travesía por el desierto trajo nuevas pruebas. La escasez de agua y alimento los llevó a cuestionar su decisión de abandonar Egipto. «¿Por qué nos sacaste de allá para morir aquí?», se lamentaban. Moisés, una vez más, intercedió ante Dios, y milagros ocurrieron. El agua brotó de una roca, y el maná, un pan celestial, apareció cada mañana para alimentar al pueblo. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés su ley, estableciendo un pacto con el pueblo. «No tendrás otros dioses delante de mí», proclamó desde la nube de gloria. Aunque el pueblo aceptó las normas con temor reverente, no tardaron en caer en la tentación. Mientras Moisés permanecía en la montaña, construyeron un becerro de oro y lo adoraron como su Dios. La ira divina fue grande, pero Moisés, en un acto de intercesión, rogó por el perdón de su pueblo, diciendo: «Perdona su pecado, o bórrame de tu libro que has escrito». Los años en el desierto estuvieron marcados por episodios de rebeldía y momentos de fe renovada. Los israelitas llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, envejecido y consciente de que no cruzaría con ellos, se despidió con palabras llenas de emoción y aliento. «Josué los guiará. Sean fuertes y valientes». Josué asumió el liderazgo, llevando al pueblo hacia el río Jordán. Al tocar el agua con el arca del pacto, el río se detuvo, y los israelitas cruzaron con asombro y esperanza. Tras cruzar el Jordán, los israelitas se encontraron frente a su primera gran prueba en la tierra prometida, Jericó. La ciudad con sus imponentes muros parecía inexpugnable. Sin embargo, Dios aseguró a Josué que ya había entregado Jericó en sus manos. La estrategia que debían seguir era inusual y aparentemente irracional: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día darían 7 vueltas, y al sonar las trompetas, el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. La tensión crecía con cada día que pasaba. Los israelitas avanzaban en silencio, sus pasos resonando contra las murallas, mientras los habitantes de Jericó observaban desde lo alto, burlándose y lanzando insultos. Finalmente llegó el 7º día. Tras completar las 7 vueltas, el sonido ensordecedor de las trompetas rompió el silencio, y el grito del pueblo resonó con fuerza. De repente, los muros de Jericó colapsaron como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Los israelitas tomaron la ciudad, cumpliendo con el mandato divino de no dejar nada vivo. Este triunfo marcó el inicio de una serie de conquistas en la tierra prometida. Las victorias continuaron, pero no sin desafíos. En Gabaón, una coalición de reyes cananeos se unió para enfrentarse a Israel. Josué lideró a sus hombres en una marcha nocturna, demostrando valentía y determinación. La batalla que siguió fue feroz, pero los israelitas, con la ayuda divina, prevalecieron. Cuando parecía que el tiempo no sería suficiente para asegurar la victoria, Josué pronunció una de las declaraciones más asombrosas de la historia. «Sol, detente en Gabaón,
y tú, luna, en el valle de Ajalón. Contra toda lógica, el sol y la luna se detuvieron, prolongando el día hasta que los enemigos fueron derrotados completamente. Nunca antes había ocurrido algo similar, un evento que mostró claramente la intervención divina. Con cada batalla, el temor hacia los israelitas se extendía entre las naciones cananeas. Una de las confrontaciones más intensas ocurrió en Hazor, el reino más fuerte del norte. La lucha fue épica, pero Josué, con una estrategia impecable y la guía divina, llevó a su ejército a la victoria. Siguiendo las instrucciones de Dios, ordenó la destrucción total de la ciudad, asegurándose de que Hazor nunca más representara una amenaza. Tras años de enfrentamientos, la tierra finalmente tuvo descanso. Josué, ahora anciano, reunió al pueblo en Siquem para renovar el pacto con Dios. «Elijan hoy a quién servirán», declaró con firmeza, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de los israelitas, quienes, recordando los milagros y las victorias que habían presenciado, proclamaron unánimemente su lealtad a Dios. Bajo el liderazgo de Josué, las tribus de Israel tomaron posesión de la tierra prometida, dividiéndola entre ellas según las instrucciones divinas. Sin embargo, la historia de los israelitas en la tierra prometida no estuvo exenta de altibajos. La transición de una vida nómada en el desierto a la construcción de asentamientos permanentes trajo consigo nuevos desafíos. Enfrentaron la tentación de adoptar las costumbres y religiones de los pueblos que habían conquistado. A pesar de las advertencias de Josué y otros líderes, muchos comenzaron a desviarse del camino trazado por Dios, lo que resultó en periodos de juicio y dificultades. El viaje de los israelitas desde la opresión en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida es una historia de fe, resistencia y lecciones valiosas. La travesía por el desierto les enseñó a depender completamente de Dios para su sustento, mientras que las conquistas en Canaán demostraron el poder de la obediencia y la unidad bajo un propósito común. Pero al mismo tiempo, los errores cometidos en el camino reflejan la fragilidad humana y la necesidad constante de guía y redención. La muerte de Josué marcó un momento crítico para la tierra prometida. Con su líder desaparecido, Israel se encontró sumido en un ciclo perpetuo de inestabilidad espiritual. ¿Qué sucedía cuando el pueblo olvidaba las enseñanzas divinas? En aquellos días, sin un rey que guiara a las tribus, cada individuo actuaba según su propio juicio, alejándose de los mandatos de Dios. Este alejamiento trajo consecuencias: la adoración de ídolos y una creciente influencia de las prácticas de las naciones vecinas. La respuesta divina no tardó en llegar. Dios permitió que otras naciones los oprimieran como una llamada de atención, y cuando el clamor del pueblo se hizo ensordecedor, Él, lleno de misericordia, envió jueces para rescatarlos. Este patrón de rebelión y redención se repetía, reflejando las luchas internas de Israel. En medio de esta anarquía, el deseo de un rey comenzó a aflorar con fuerza. «Queremos ser como las otras naciones», exigieron al profeta Samuel. La petición era clara: buscaban un líder que los guiara tanto en la vida cotidiana como en las batallas. La elección recayó sobre Saúl, quien inició su reinado con valentía, ganándose el respeto del pueblo. Pero, ¿cómo un líder tan prometedor pudo perderse en su camino? La soberbia y la desobediencia se convirtieron en su perdición. En una ocasión crucial, Saúl ofreció sacrificios que solo Samuel tenía autoridad para realizar. La reprensión fue inmediata. «Tu reino no perdurará, el Señor ha buscado a alguien conforme a su corazón», declaró Samuel. Ese alguien era David, un joven pastor de Belén. Desde el momento en que Samuel lo ungió, el Espíritu de Dios estuvo con él, otorgándole poder y favor. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentaba a Saúl, y David, con su música al arpa, lograba calmarlo temporalmente. Sin embargo, el verdadero ascenso de David llegó con su enfrentamiento contra Goliat. Con una audaz declaración de fe: «¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?». Y armado únicamente con una honda y una piedra, David derrotó al gigante filisteo. Esta victoria lo catapultó a la fama, pero también encendió los celos de Saúl, quien lo percibió como una amenaza. En múltiples ocasiones, Saúl intentó asesinar a David, pero este siempre lograba escapar. El destino de Saúl se selló en una batalla contra los filisteos, donde, herido de muerte, terminó quitándose la vida. Con su desaparición, David fue reconocido como el nuevo rey de Israel.
Su reinado unificó a las tribus y estableció a Jerusalén como la capital, un símbolo de la fortaleza y unidad del reino. Aunque era un líder valiente y justo, David no estuvo exento de errores. En un momento de debilidad, se dejó llevar por la atracción hacia Betsabé, la esposa de Urías. El adulterio desembocó en el asesinato de Urías, y el profeta Natán confrontó a David con una dura verdad: «Tú eres ese hombre». David, lleno de remordimiento, confesó: «He pecado contra el Señor». Pese a su arrepentimiento, las consecuencias de sus acciones marcaron su reinado, aunque Dios renovó su promesa: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre». El legado de David se extendió a través de su hijo Salomón, quien asumió el trono con una petición extraordinaria: «Concede a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo». Dios no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor. Durante su reinado, Salomón construyó el majestuoso templo en Jerusalén, un lugar destinado a la adoración y a la conexión espiritual con Dios. Pero, ¿cómo un rey tan sabio pudo desviarse de su propósito? En su vejez, influenciado por sus múltiples esposas, se inclinó hacia otros dioses, lo que resultó en una fractura espiritual y política en el reino. La idolatría de Salomón marcó el inicio del declive del Reino Unido. Tras la muerte de Salomón, el panorama cambió drásticamente. Roboam, su hijo, asumió el trono, pero la carga del liderazgo resultó ser demasiado para él. La nación se dividió. 10 tribus formaron el Reino del Norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, constituyendo el Reino del Sur. Esta división no solo fue política, sino también espiritual. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar, Jeroboam tomó una decisión controversial. Fabricó 2 becerros de oro y los presentó como los dioses que habían sacado a Israel de Egipto. ¿Cómo reaccionó el pueblo? La idolatría se extendió rápidamente, alejándolos aún más de Dios. Los profetas, enviados para advertir y guiar, se enfrentaron a una ardua tarea. El Reino del Norte, liderado por 19 reyes consecutivos, cayó en la corrupción y la impiedad, con ninguno de ellos buscando al Señor. Entre ellos, Acab destacó como el más perverso. Influenciado por su esposa Jezabel, introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. Altar tras altar, la nación se sumergió en la idolatría, y el desvío espiritual alcanzó su punto máximo. En este oscuro contexto, Dios levantó a Elías, un profeta decidido y ferviente en su fe. «No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra», proclamó Elías ante un sorprendido Acab. Y así fue. Durante 3 años el cielo permaneció cerrado, y la sequía azotó la tierra. La confrontación culminante entre Elías y los profetas de Baal tuvo lugar en el Monte Carmelo. ¿El resultado? Mientras los seguidores de Baal clamaban inútilmente a su Dios, Elías oró al Señor, y el fuego descendió del cielo, consumiendo por completo el sacrificio. Ante este milagro, el pueblo clamó: «El Señor es Dios». Pero la victoria de Elías no estuvo exenta de desafíos. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró acabar con su vida, obligándolo a huir al desierto. En su aislamiento, Elías se sintió abrumado por la desesperación. «Basta ya, Señor, quítame la vida», expresó, pero Dios no lo abandonó. A través de un ángel, lo fortaleció para continuar su misión. Sin embargo, el pueblo persistió en su rebeldía, ignorando las advertencias divinas y sumergiéndose aún más en la idolatría y la injusticia. ¿Qué habría sido de Israel si hubieran escuchado la voz de Dios? El reino de Israel, olvidado de su pacto, enfrentó la inevitable consecuencia de sus acciones. Los gritos de advertencia de los profetas no fueron escuchados, y las consecuencias no tardaron en llegar. «Dios nos ha abandonado», clamaban los corazones llenos de temor mientras el reino del norte caía bajo el dominio asirio. El caos reinó en las ciudades. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares. Los soldados invadían con violencia, destruyendo todo a su paso. Las casas ardían en llamas mientras los lamentos de los cautivos llenaban el aire. Aquellos que ignoraron las advertencias se enfrentaron al juicio anunciado, el destierro. Encadenados y humillados, los israelitas fueron llevados al exilio, dispersados por las tierras de Asiria, dejando atrás su identidad y una tierra antes próspera. Sin embargo, en medio de este desastre, surgieron voces que recordaban una promesa inquebrantable. «El Señor no ha olvidado a su pueblo», susurraban los fieles, aferrándose a la esperanza.
Pero Judá, el reino del sur, no aprendió de la caída de su vecino del norte. Las advertencias de los profetas cayeron nuevamente en oídos sordos. Joaquim, uno de los reyes de Judá, llegó incluso a quemar las profecías de Jeremías, en un acto de desafío que marcaría el principio del fin. El asedio de Jerusalén por parte de Babilonia no tardó en llegar. Nabucodonosor, con su ejército, cercó la ciudad. La tensión era insoportable. ¿Por qué no escuchamos las advertencias?, se preguntaban algunos. En secreto, el rey Sedequías buscó el consejo del profeta Jeremías, quien lo instó a rendirse para evitar la destrucción total. Sin embargo, el rey no tuvo el valor de seguir ese consejo, y las consecuencias fueron devastadoras. Durante 18 meses Jerusalén resistió, pero cuando las murallas cayeron, el poder destructor de los babilonios se desató sin límites. Las llamas consumieron el templo, las casas y el palacio, iluminando la noche con su resplandor. El rey Sedequías, al intentar escapar, fue capturado. Lo que sucedió después marcó profundamente a los sobrevivientes. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y el rey, cegado y encadenado, fue llevado a Babilonia junto con otros cautivos. La desolación se extendió como una sombra sobre el pueblo, pero incluso en el exilio, la voz de Dios no fue silenciada. A través de figuras como Daniel y sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, se demostró que el Señor seguía siendo fiel a su pueblo. Las promesas de redención resonaron con fuerza en medio de la adversidad. Jeremías proclamó palabras de esperanza. Los planes que tengo para ustedes son de bienestar. Aunque 70 años de exilio los separaban de su tierra, el regreso prometido sería una realidad. Ese cambio llegó de manera inesperada cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia. Su decreto fue sorprendente. Permitió a los judíos regresar a su tierra para reconstruir el templo. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. El Señor ha abierto una puerta, afirmó con convicción, animando a su pueblo a emprender el regreso. El largo viaje de regreso estuvo lleno de desafíos, pero el deseo de reconstruir lo perdido los mantenía firmes. Al llegar a Jerusalén, lo que encontraron fue desolador. Las ruinas de la ciudad, que alguna vez había sido el hogar del Señor, despertaron lágrimas y lamentos. Sin embargo, Zorobabel motivó al pueblo. La adoración debía ser la prioridad. Comencemos con el altar, dijo, y así lo hicieron. La construcción del templo comenzó con entusiasmo, pero no tardaron en aparecer las burlas y las amenazas de los enemigos. ¿Qué pueden lograr estos débiles judíos?, se mofaban. A pesar de los obstáculos, la determinación no se quebrantó. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus armas, bajo la firme dirección de líderes como Nehemías. En solo 52 días, los muros fueron reconstruidos, marcando un logro que celebraron con solemnidad y alegría. El pueblo renovó su pacto con Dios, pero el gozo fue breve. El eco de las palabras proféticas se desvaneció, y un profundo silencio envolvió a la nación. En los años que siguieron, las luchas internas y la llegada de potencias extranjeras complicaron aún más la situación. Alejandro Magno, con su ejército, conquistó Judea, y bajo el dominio griego, el pueblo enfrentó la difícil decisión de mantener su identidad o adoptar las costumbres extranjeras. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió, dejando a Judea en medio de conflictos entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Inicialmente, el dominio de los Ptolomeos fue tolerable, pero la situación cambió drásticamente bajo los Seleucidas. Se intentó erradicar la fe judía, prohibiendo rituales y profanando el templo. La indignación se transformó en rebeldía cuando Matatías, un sacerdote anciano, se levantó en protesta. Su llamado a la resistencia marcó el inicio de una rebelión liderada por sus hijos, conocidos como los Macabeos. Este movimiento guerrillero, liderado por Judas Macabeo, conocido como el Martillo, luchó valientemente contra los opresores. «Es mejor morir en batalla que ver la destrucción de nuestra nación», proclamaba Judas inspirando a su pueblo. Contra todo pronóstico, los Macabeos lograron recuperar Jerusalén en el año 164 a.C., purificando el templo y restaurando la fe. A pesar de las victorias, el conflicto no terminó, y un nuevo desafío surgió con el ascenso de Roma. Cuando Pompeyo, el general romano, invadió Jerusalén en el 63 a.C., Judea se convirtió en una provincia del vasto imperio. Herodes el Grande, apoyado por los romanos, ascendió al trono. Aunque prometió construir un templo magnífico, su gobierno estuvo marcado por la tiranía.
Durante este periodo, el silencio de los profetas continuó, pero la esperanza en la llegada de un Mesías se mantuvo viva, anticipando un cambio que marcaría un nuevo capítulo en la historia. El cielo nocturno se iluminó con un resplandor inesperado, sorprendiendo a los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos. De repente, una figura celestial apareció frente a ellos con un mensaje claro y poderoso. No teman, les traigo noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. Este anuncio celestial marcó el inicio de un evento que cambiaría la historia para siempre. ¿Puedes imaginar la emoción y el asombro de aquellos pastores mientras se apresuraban hacia Belén, siguiendo la dirección angelical? En un humilde establo, una joven madre observaba con ternura al recién nacido en sus brazos, recordando las palabras que alguna vez un ángel le había dicho: «Será llamado Hijo del Altísimo». Su esposo, a su lado, compartía un momento de silencio reverente antes de afirmar con firmeza que las profecías se habían cumplido. Todo parecía estar en calma, hasta que los pastores irrumpieron en el lugar, jadeantes y con rostros llenos de emoción. Narraron su experiencia, desde la aparición de los ángeles hasta las palabras que los guiaron al Salvador, y cayeron de rodillas ante el niño, proclamando en voz alta: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra». A kilómetros de distancia, unos sabios observaron en el cielo una estrella singular y decidieron seguirla. Su viaje los llevó a Jerusalén, donde preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?». El rey local, perturbado, consultó a los sacerdotes, quienes señalaron Belén. Con aparente interés, el rey ocultaba siniestras intenciones. La estrella guió a los sabios hasta el niño, a quien ofrecieron oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños, evitaron regresar al rey. Enfurecido, este ordenó una masacre. Un ángel advirtió a la familia del niño, que huyó a Egipto para salvarlo. Tiempo después, tras la muerte del tirano, regresaron a Nazaret, donde el niño creció. A orillas del Jordán, Juan proclamaba: «El reino de los cielos se ha acercado». El niño, ahora hombre, pidió ser bautizado. Al salir del agua, el cielo se abrió y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Luego, pasó 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones y fortaleciendo su fe. Al saber de la captura de Juan, inició su misión. En Capernaum, llamó a sus primeros seguidores con una invitación simple: «Síganme», marcando el inicio de un camino que transformaría a la humanidad. Su mensaje resonó en sinagogas y campos abiertos, centrado en el arrepentimiento y el cambio de corazón. Con parábolas profundas, enseñó que el amor y la justicia son el núcleo de todo. Curó a los enfermos, liberó a los oprimidos y hasta resucitó a los muertos, revelando un amor divino innegable. Desde convertir agua en vino hasta calmar tormentas, sus acciones trascendían lo terrenal. En el monte de las bienaventuranzas proclamó: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Desafió a los poderosos con firmeza, dejando un legado eterno de transformación y esperanza. La historia de Israel nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia. No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like y comentar si te ha gustado el video. Te esperamos en el próximo.